Pues bienvenidos. La verdad es que nos da mucho gusto estar con el señor embajador Christopher Lando, en donde nos va a permitir interactuar y conversar con él. La verdad es que desde un inicio, y quiero reconocerlo a todos los asistentes, siempre ha mostrado una apertura increíble para poder escuchar, atiende todas las dudas, directamente dudas en sus redes sociales, dudas hasta de visas, todo esto está muy al pendiente y como se lo comentaba en un inicio, creo que ha sido uno de los embajadores más queridos que hemos tenido aquí en México. Le agradecemos mucho esta oportunidad que nos da de poder compartir con empresarios, con rectores de universidades de la zona, con estudiantes, con el sector académico. Y bueno, pues me permito ceder la palabra a nuestra rectora, la doctora Marta Aguilar Trejo. Muchas gracias, Lalo, por todo tu apoyo. Muy buenas tardes tengan todos. Señor embajador, realmente nos sentimos honrados con su distinguida presencia. Es un gran gusto recibirle en la Universidad de Celaya. Reconocemos, como lo ha comentado Lalo, que su primer año como embajador de los Estados Unidos en nuestro país le ha caracterizado por su cercanía con las personas y su genuino interés por conocer y promover la cultura mexicana, trabajar proactivamente en los retos que enfrentamos ambos países y profundizar en esa integración. Coincidimos totalmente con su visión de la cultura México-estadounidense de aliados estratégicos, donde el progreso del uno es el progreso del otro. De cara al futuro, consideramos que el reciente TEMEC es una vía que consolidará una relación exitosa entre los tres países y especialmente para nuestra región será un motor para el desarrollo sostenible. Nuestra relación es muy estrecha y quiero compartir algunos ejemplos. En 2019, los Estados Unidos fue el país con mayor inversión extranjera directa en el estado de Guanajuato. Un poco más de 1 millón de guanajuatenses residen en los Estados Unidos. A nivel nacional, Guanajuato ocupa el tercer lugar de captación de remesas, lo que constituye el 5.5% del PIB de la entidad. Se estima que en el estado residen 37,000 personas extranjeras, de quienes el 83% son americanos. Nuestro municipio, señor embajador, Celaya es una ciudad de 500,000 de habitantes con una ubicación privilegiada, ya que se encuentra en el centro de los principales mercados de nuestro país, la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Esta posición geográfica, aunada a la diversidad y calidad de las diferentes empresas y organizaciones que la conformamos, ha hecho de nuestra ciudad un polo de desarrollo agroindustrial, metalmecánico, automotriz, logístico, comercial y de servicios. De hecho, Estados Unidos es el principal socio comercial del municipio. De las exportaciones en 2019, el 86% fueron hacia Estados Unidos, mientras que de importaciones el 55.1% provino del mismo país. Por su parte, la Universidad de Celaya, como institución particular sin fines de lucro, fundada por el empresario celayense don Raúl Nieto Gómez, permanentemente ha buscado contribuir al fortalecimiento del ecosistema de innovación de la ciudad y de la región por medio de la generación de alianzas y proyectos tangibles que impacten positivamente en nuestra comunidad. Tal es el caso, por ejemplo, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, de Georgetown University, Babson College y la Universidad Estatal de Nueva York, SUNY, entre otras. Nos da mucho gusto, como le comentaba hace un momento, que usted esté impulsando el programa de internacionalización curricular. Quiero compartirle y reiterarle que nosotros formamos parte desde hace ya varios años de esta iniciativa COIL. Estamos muy convencidos de que la formación del talento es lo que hace la diferencia en un país. Como universidad, queremos vivirlo todos los días. El talento hace que las ideas se conviertan en realidad y contribuyan a un mundo mejor. Por ello, el tenerlo aquí, señor embajador, es un verdadero honor y privilegio, y en nombre de toda la comunidad educativa le reitero una cálida bienvenida a su casa, la Universidad de Celaya. Un agradecimiento también a todas las personas que hoy nos acompañan. Un gran gusto contar con la presencia de funcionarios
empresarios, rectores, líderes de asociaciones civiles, colegios de profesionistas, profesores, egresados, nuestros, todos ellos forman parte de esta familia universitaria. Y por supuesto, nuestros alumnos, la razón de ser de nuestra institución. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias, doctora Marta. Agradecemos, como siempre, sus palabras. Y bueno, pues, señor embajador, adelante, el micrófono es suyo. Muchas cosas que compartir. Tenemos por ahí también unas preguntas que hemos recibido por parte de las personas que se han inscrito y bueno, las preguntas que hemos estado recibiendo. Ojalá tuviéramos tiempo de atender todas, son bastantes, pero vamos a tratar de atender la mayor de las preguntas. Señor embajador, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Lalo. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias, doctora, por esas muy bellas palabras de introducción. Como le comenté, es para mí un gran honor compartir esos momentos con ustedes, mis amigos de Celaya y mis amigos de Guanajuato. Visité su estado hace 25 años como turista, como muchos estadounidenses. Conocía la reputación de belleza del estado de Guanajuato y las grandes atracciones turísticas. Y así que estuvimos en la ciudad de Guanajuato y en San Miguel de Allende. No llegamos a Celaya, así que todavía no conozco su bella ciudad, pero me encantaría. Voy a visitar a Guanajuato dentro de algunas semanas. Me invitó el señor gobernador y voy a estar ahí, creo que a principios de octubre. Así que para mí todavía no sé exactamente lo que tengo en la agenda y si tendré oportunidad de visitarles en Celaya, pero si no esta vez será muy pronto, porque estoy con muchas ganas de poder saludarles personalmente. Pero por ahora el Zoom tendrá que ser nuestra forma de comunicación y es para mí, bueno, como dije, un gran placer platicar con ustedes. Yo tenía pensado a lo mejor platicar unos 15 minutos sobre algunos temas importantes para mí y después vamos a ir a una sesión de preguntas y respuestas. Espero que no me hagan preguntas muy difíciles, pero trataré de contestarlas todas. Yo soy una persona muy franca y directa, como si ustedes me siguen en redes sociales, a lo mejor ya me conocen demasiado bien y ya saben eso. Me siento como si Lalo fuera un gran amigo mío, lo conozco solamente de redes sociales, pero así es la vida en el siglo XXI, pues uno tiene estas relaciones virtuales y sobre todo ahora durante la pandemia. Hemos visto que en cierto modo hemos desarrollado, por ejemplo, esas reuniones Zoom. Yo creo que hemos visto que podemos crear comunidades virtuales. No es lo mismo que estar en una reunión presencial, por supuesto, pero también uno tiene más alcance. Por ejemplo, en general para nuestra celebración del 4 de julio hacemos una recepción aquí en casa, que es algo muy lindo, muy tradicional, pero ahí uno invita, digamos, a 1,500 personas a la casa. Este año, por la pandemia, en vez de hacer esa recepción, hicimos un video que lo pusimos en redes sociales. Ahí llegamos a casi 1 millón de personas. Entonces, yo creo que la pandemia, en cierto modo, nos hace pensar cómo la tecnología, sobre todo, nos ayuda a hacer las cosas de una manera distinta. A lo mejor muchas veces en la vida uno hace las cosas de un cierto modo porque así se han hecho siempre. Y a veces son eventos algo insólitos como la pandemia que nos hacen pensar de nuevo cómo estamos haciendo las cosas. Y eso no está mal de vez en cuando. Obviamente, la pandemia es atroz y ha sido un año muy difícil para mí, supongo para todos ustedes. Pero también yo creo que en cualquier crisis hay oportunidades y uno siempre tiene que pensar cómo puedo aprovechar de esta crisis, cómo me puedo mejorar, cómo puedo a lo mejor tener una nueva visión. Y entonces, bueno, para mí, como dije, es un gran gusto participar en este evento con ustedes. Sobre todo, quiero felicitarles como estudiantes y profesores
en una universidad con tantos vínculos a Estados Unidos. Y les quiero decir que para mí personalmente, mi educación binacional y bicultural ha sido parte de mi ser fundamental. Para mí ha sido el regalo más importante de mi vida que mis padres me dieron. Es cuando nos mudamos al Paraguay, cuando yo tenía 8 años, no hablaba ni una palabra de español, pero a esa edad lo aprendí muy, muy rápido. Y bueno, pues que crecer dentro del marco de otra cultura te abre nuevos horizontes y te da lo que es, para mí, lo más importante, yo creo, es la empatía, poder ver el mundo desde la perspectiva de otra persona. Y eso a mí me ha ayudado muchísimo en mi carrera como abogado, donde la idea tú tienes tu perspectiva sobre un caso, pero un buen abogado siempre entiende también cuál es la perspectiva del otro lado y cuáles son sus mejores argumentos. Y así que también en la diplomacia, la empatía es muy importante. Y para mí, yo me siento, habiendo crecido en Latinoamérica, me siento muy arraigado pues en estas partes del mundo. Y creo que para ustedes tener esta visión y estas posibilidades de colaborar con Estados Unidos o incluso estudiar allá o recibir estudiantes estadounidenses acá, es algo muy importante. Yo creo que es algo crítico para la formación profesional en esos días. Sobre todo que ahora vemos que con el Telecán y ahora con el TEMEC, yo creo que lo más importante de esos acuerdos no son todos los detalles técnicos, que sí son importantes, pero lo más importante a nivel general es que después de tantos años es una forma de formalizar y de anunciar al mundo que México y Estados Unidos y Canadá estamos todos en el mismo equipo. Y aunque tengamos nuestras diferencias, por supuesto, es natural, pero hay muchas soluciones ganar-ganar. Y creo que, como muy bien lo dijo la doctora, lo que es bueno para uno de nuestros países es bueno para todos. Que el crecimiento en México es algo muy bueno para Estados Unidos y viceversa. Ustedes benefician de una buena economía allá y nosotros de una buena economía acá. Y por eso realmente hay muchas complejidades en la relación Estados Unidos-México, por supuesto, pero al fin y al cabo yo digo que no es un trabajo muy difícil porque yo creo que tenemos, difícil sería estar de embajador en un país donde realmente los intereses de los países son ajenos y hay una tensión natural. Yo creo al contrario, siendo embajador de Estados Unidos en México, tenemos tanto en común. Y yo siempre digo, un México próspero es algo en el interés nacional esencial de Estados Unidos. Y obviamente queremos un vecino que sea próspero, que sea seguro, porque cuando hay inseguridad o problemas económicos aquí, esos problemas llegan directamente a nuestro país también por la frontera de 3,000 kilómetros que tenemos. Así que yo creo que hemos avanzado muchísimo, creo, en estas últimas 3 décadas en las relaciones Estados Unidos-México. Y no lo digo solamente a nivel, digamos, gubernamental, nivel de políticos. Yo creo que hay muchos más lazos personales entre gente que vive aquí, gente que vive allá. Y pues, como digo, yo creo que cuando yo fui universitario en los años 80, el libro más conocido sobre la relación Estados Unidos-México se llamaba Vecinos Distantes. Y francamente así lo éramos. Más o menos nos teníamos la espalda y nos dábamos la espalda y teníamos muy poco comercio, muy pocas relaciones, digamos, culturales, académicos. Y
eso ha cambiado enormemente en las últimas décadas y creo que es muy positivo para ambos países porque sí compartimos el mismo continente y tenemos una historia compartida. La cultura de cada país influye mucho la cultura del otro y bueno, pues yo creo que eso es una realidad. Y lo que yo siempre digo es que aunque yo tenga el título de embajador, los verdaderos embajadores, los embajadores formales como yo, venimos y nos vamos y así es, pues, pero los reales embajadores son ustedes que estudian allá o que comienzan, son emprendedores y exportan para allá o importan desde allá. Esos son los lazos que realmente duran y al fin y al cabo yo creo que esos lazos son más importantes, francamente, que los lazos políticos entre los gobiernos. Y me da mucho gusto que se hayan creado tantos lazos a través de esos últimos 30 y pico de años. Así que, bueno, les felicito a ustedes, les felicito a la Universidad de Celaya, como dijo la doctora, su participación en estos programas de intercambio, de educación binacional, son, yo creo, absolutamente claves para el futuro. Déjenme hablar unos minutos nomás sobre algunas de mis prioridades como embajador. Cuando yo llegué hace poco más de un año, establecí tres prioridades: la migración, la seguridad y la economía. Y como muchos de ustedes se acordarán, el año pasado tuvimos una crisis muy aguda de migración, sobre todo de personas de terceros países, que es un fenómeno bastante nuevo. La migración tradicionalmente ha sido una cuestión de mexicanos que se iban a trabajar a Estados Unidos y eso continúa, pero el fenómeno nuevo del año pasado fue este fenómeno de personas de repente de todo el mundo, muchos de Centroamérica, de Guatemala, Honduras y El Salvador, pero también gente de Congo, de Kazajstán, de China, de todas partes. Y me parece muy importante que México como país se dé cuenta que no le conviene a México ser un imán para todo el mundo, para personas que solamente vienen a México para tratar de llegar ilegalmente a Estados Unidos, que México siempre ha tenido sus leyes migratorias también y aunque históricamente no haya tenido mucha gente que vino así para migrar a Estados Unidos, que ahora en el siglo XXI yo creo que eso va a ser uno de los grandes desafíos. Y yo creo que hay que un poco cambiar la mentalidad aquí en México y entender que, bueno, México es un país soberano, como todo país soberano, tiene el derecho pues, y la obligación de proteger sus fronteras y eso es lo que hace un país. Un país existe porque dice, estos somos nosotros, este grupo, y el otro grupo son los de allá, y el país tiene el derecho de definir quién entra y bajo cuáles circunstancias. Y bueno, ahora con la comunicación y el transporte que tenemos en el siglo XXI, yo creo que va a ser un gran desafío, pues, para los países, pues, defender sus fronteras, porque va a haber mucha gente que quiere entrar. Y sobre todo, yo creo que vamos a ver en los años que vienen un bloque más integrado de Estados Unidos y México y Canadá, pero eso va a ser imposible si miles o cientos de miles de personas puedan entrar a México y después a Estados Unidos. Así que yo creo que estamos cooperando bien en ese tema, pero siempre va a ser un problema o un tema muy importante en la relación. En cuanto a la seguridad, obviamente ustedes allá en Celaya lo saben mejor que nadie. Qué bueno que hayan capturado por fin al marro y que tantos problemas les causó a ustedes justamente en esa zona de Guanajuato.
Y así que yo les felicito por eso y ahora espero que ya puedan controlar mejor la inseguridad, porque es muy difícil tener una sociedad sana y próspera sin la seguridad. Eso es algo muy básico. El rol del gobierno es proveer seguridad a sus ciudadanos. Si una persona no se sienta segura al salir de la casa, es muy difícil que crezca la economía y que pues haya avances importantes en esa sociedad. Así que, pero yo también reconozco que este problema de seguridad es muy complicado. Mucho tiene que ver con el narcotráfico y de eso mucho tiene que ver con problemas en mi país. Y yo eso lo reconozco y me da mucha pena, me duele mucho que así sea, que somos un país tan rico y pues que tengamos ese terrible problema de drogadicción. Y yo quiero que nosotros hagamos más para educar a nuestros jóvenes sobre los peligros pues, de la drogadicción y eso lo estoy tratando de impulsar lo más que pueda. Y también sé que las armas son un tema muy importante y muy legítimo. He tenido frustraciones, francamente, en mis esfuerzos para coordinar con el gobierno mexicano cómo podemos mejor controlar el flujo de armas. Pero bueno, en esto seguimos. Y también, obviamente, aquí se produce droga, se importa droga, mucha droga llega desde Colombia y otras partes del mundo rumbo hacia Estados Unidos. Pero creo que México también enfrenta la droga. Por muchos años yo creo que la actitud de muchos mexicanos ha sido, la droga es problema de los gringos, realmente no es nuestro problema. Pero francamente aquí se está viendo más drogadicción y realmente un gran peligro ahora, una gran amenaza son estas drogas sintéticas como el fentanilo, las opioides, que son muchísimo más potentes y letales que las drogas orgánicas tradicionales. Y lo que es un grano de sal, el tamaño de un grano de sal o de un grano de arena de fentanilo puede matar a un adulto normal. Así que imagínense, un ladrillo de ese tamaño de fentanilo puede contener cientos de miles de dosis. Así que y hemos visto un crecimiento de drogadicción dentro de México también. Así que, bueno, mi perspectiva es un problema compartido, lo tenemos los dos y necesita soluciones compartidas. Y a través de los años nos hemos ido culpando los unos a los otros. Ustedes nos mandan las drogas, no, ustedes nos mandan las armas. Y lo que yo digo es, eso ya tiene que parar porque no podemos estar así para siempre y mientras tanto se agudiza el problema. Y realmente para mí es una gran prioridad, pero la prioridad ahora máxima en estos momentos obviamente es el tema de salud y el tema también muy relacionado de la economía, porque esto de la pandemia se nos vino encima este año de forma muy repentina y obviamente ha tenido efectos muy fuertes en las economías de ambos países y ya estamos tratando un poco de volver a la normalidad, a la nueva normalidad en mi país y aquí también en México, ya volviendo a salir, pero sí usando mascarillas, siguiendo los protocolos sanitarios y bueno, ojalá tengamos una vacuna ya muy pronto, porque la situación está muy delicada en ambos países y francamente va a ser muy difícil si la situación económica se deteriora, los problemas de migración y de seguridad yo creo que se van a agudizar. Así que bueno, estoy muy al pendiente de estos temas relacionados a la salud, a la economía. En cuanto a la economía, déjeme decir que para mí lo más importante es tener un sector empresarial vibrante en un país. Y yo les felicito. Yo sé que entre ustedes hay muchos emprendedores, hay muchos estudiantes que quieren ser emprendedores o emprendedoras.
y para mí eso es lo más importante. Estamos en un periodo de un cambio masivo a nivel mundial, económico, y creo que es muy importante tener personas que puedan aprovechar de las oportunidades. Y bueno, pues lo que les quiero decir realmente es que nosotros en la Embajada de Estados Unidos les queremos apoyar. Tenemos varios programas para apoyar a los jóvenes emprendedores, sobre todo el programa YLAI, YLAI, is Young Leaders of the Americas, que es un programa en que nosotros apoyamos a jóvenes emprendedores de América Latina, les damos capacitación, y hay varios niveles de participación en el programa, incluso algunos que se van a estudiar allá a Estados Unidos, y ustedes pueden conocer más sobre estos programas en nuestra página web y siguiendo a la cuenta Twitter de la embajada. Ahí encontrarás mucha información. Pues no los quiero aburrir, así que no voy a hablar más, pero me encantaría contestar sus preguntas y realmente tomar unos minutos para platicar con ustedes. Así que muchísimas gracias, doctora y Lalo, por invitarme a este evento, y bueno, pues me pongo a su disposición para un periodo de preguntas. Gracias. Muchas gracias, señor embajador, se lo agradecemos mucho. Bueno, tenemos bastantes preguntas. Aquí estuvimos haciendo la relación de las preguntas. Hay una pregunta que está muy enfocada a la parte de la juventud, lo que usted comentaba, y decía, ¿de qué manera pueden contribuir los jóvenes para fomentar la cooperación entre los dos países? Y está relacionado también en esta parte de cómo los jóvenes pueden contribuir para, cómo pueden ayudar para salir de esta crisis sanitaria a la que vivimos ambos países, considerando que que debe de ser una estrategia en conjunto de cómo realmente poderlo pues poder atender esta crisis sanitaria. Pues lo primero que diría es que lo más importante que pueden hacer ustedes, los jóvenes sobre todo, es comportarse de una manera responsable. Es como lo tenemos que hacer todos. Y yo sé que en general los jóvenes, en general, obviamente hay excepciones, pero la enfermedad no es tan grave para los jóvenes, no se les da tan grave. Eso es lo extraño de esta enfermedad, ¿verdad? Porque alguna gente muere y otra gente ni siquiera desarrolla síntomas. Pero, por ejemplo, como estuvimos conversando antes de esta plática, mi hijo, que tiene 19 años, acaba de comenzar en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos el mes pasado. Y ellos fueron una de las pocas universidades que volvieron a clases presenciales, porque es parte importante de la experiencia universitaria allá. Ellos realmente hicieron un gran esfuerzo, gastaron $50 millones para implementar protocolos y programas de sana distancia y todo eso. Y después, cuando llegaron todos, llegaron, no sé, 12,000 estudiantes, les hicieron pruebas al llegar y algunos 28 solamente dieron positivos. Entonces dijeron, todo va bien. Pero ya después de una semana, de repente comenzaron a tener como más de 100 casos por día. Y eso era porque algunos de los jóvenes tuvieron fiestas en sus dormitorios y donde la gente no usaba mascarilla, y casi les mandan a todos de vuelta a la casa. En vez de hacer eso, les pusieron en confinamiento allá en la universidad y les dijeron, mira, si nosotros vamos a dar un intento más de mantener este programa presencial, pero ustedes realmente tienen que entender que eso depende de ustedes. Y entonces, no es solamente una cuestión de los jóvenes, es a todos los ciudadanos. Hay mucha gente ahora que piensa, bueno, si hay un problema, el gobierno lo arregla, pero este problema no lo puede arreglar el gobierno. Cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos la responsabilidad hacia nosotros y hacia los demás, hacia nuestras familias, amigos y a la sociedad en general, de portarnos de una cierta manera responsable, porque si no, nosotros podemos, sin quererlo, contagiar a otras personas. Así que
lo que yo diría es que yo no estoy diciendo que se queden solamente en el confinamiento. Yo tampoco lo estoy haciendo. Yo estoy saliendo, pero por eso lo decimos la nueva normalidad, porque no es la normalidad de antes. Es una normalidad un poco extraña de llevar mascarillas y de no estar hablando en la cara de otras personas. Porque sin la responsabilidad ciudadana, yo creo que no vamos a salir de esta durante muchos meses, porque ojalá tengamos una vacuna, pero yo creo que mucha gente todavía cree que va a venir una hada con una varita mágica y de repente este va a desaparecer de un día para el otro, pero no es así. Y va a ser muy incómodo y va a requerir sacrificios de todos nosotros. Pero eso para mí es el mensaje. Y yo, como embajador ahora, yo estoy tratando de salir a mostrar que sí, la vida puede continuar de una forma distinta por ahora. Me voy a fábricas para para ver cómo tienen pues los protocolos sanitarios, cómo se trabaja, pero también he ido a mercados, al cine, a restaurantes y sí, es un poco extraño llevar mascarilla y tratar de mantener la distancia, pero yo creo que es mejor que para mí, yo no estoy en una categoría de alto riesgo, así que para mí yo he decidido que es un mensaje muy importante de tratar de pues apoyar la reapertura económica, porque si no hay una reiniciación de actividades económicas, los empleos van a desaparecer y pues ya vamos a desatar una crisis económica que obviamente tiene implicaciones sanitarias también, si se para toda la economía. Así que eso sería mi mensaje. Muchas gracias, señor embajador. Hay muchas preguntas relacionadas con la parte comercial, con el Telecan 2. Primero, es la parte de qué tanto, qué implicaciones tiene la cuestión de los sueldos, la diferencia de los sueldos entre México y Estados Unidos, para que esto pueda tener un mejor impacto. O sea, cómo se involucra esta parte. Otro punto también relacionado con esto es la cuestión de ¿qué impacto considera usted en la cuestión pues ahora la inversión de los fabricantes chinos que llegan a México? La parte de los sueldos, ¿qué tanto afecta la parte de las inversiones chinas? Y otra de las cuestiones es la cuestión de la migración, si esto tiene alguna injerencia directa con esto del Tratado de Libre Comercio que tenemos con TEMEC. Sí, pues son excelentes preguntas y estas son prioridades muy, muy importantes para mí en estos días. En primer lugar, déjeme decir que yo les felicito a las personas en ambos países que realmente tuvieron la visión de tratar de unir a nuestras economías con esos tratados, primero el Telecan y ahora con el TEMEC. Yo creo que es algo muy positivo en general para nuestras sociedades. Por supuesto, cuando tú creas un área de libre comercio, es muy difícil cuando tienes sueldos en Estados Unidos a un nivel acá y sueldos en México acá. Y obviamente lo que vimos en Estados Unidos después del Telecan es que muchos de nuestros empleos se vinieron a México por los muy bajos sueldos. Yo creo que en México los sueldos han estado, yo diría, artificialmente bajos por muchos años porque no han tenido una estructura laboral, digamos, las instituciones laborales que hay en otras partes del mundo, la protección del trabajador. Yo creo muchos sindicatos se habían ya olvidado de los intereses de los trabajadores y los sindicatos solamente se interesaban por ellos mismos. Y creo que es muy importante que haya, y eso es una parte muy importante del TEMEC, que México tenga las condiciones para tener un sindicalismo realmente libre y democrático, que los trabajadores voten por los representantes sindicales
que ellos realmente quieren y con los cuales ellos tienen simpatía y para que los sindicatos se sientan responsables hacia los trabajadores. Así que yo creo que sí, van a haber aumentos de sueldos aquí en México. Ya lo hemos visto bueno, las reformas laborales aquí en México han aumentado en algo los sueldos, pero lo más importante realmente o lo más importante es que haya una verdadera democracia sindical, porque nosotros no podemos ser socios con un país que juega con otras reglas, que no tiene, no es una cancha nivelada, ¿verdad? Si las reglas de un lado de la frontera son muy distintas a las otras. Y eso, pues se buscaba en este tratado, se buscaba nivelar la cancha y obviamente es algo difícil porque México, bueno, tiene otras condiciones ahora, pero lo que buscamos en el tratado, el propósito es de tratar de elevar el estándar de vida aquí en México, pero a través realmente de los mismos trabajadores, que ellos tengan la posibilidad de llegar a la mesa y insistir en los sueldos que merecen por su labor. Obviamente ustedes lo conocen mucho mejor que yo, que hay mucha desigualdad de ingresos aquí en México y ojalá estas reformas laborales ayuden a cambiar esas condiciones para que realmente podamos tener un comercio libre y justo a través de nuestras fronteras. En cuanto a la inversión china, yo creo que es mejor que la inversión china venga acá, hasta Norteamérica, a poner fábricas acá, que hacerlo todo allá en China. Ellos se han abusado, se han aprovechado mucho del resto del mundo esos últimos 30 años. Y francamente, muchos de los empleos que se hubieran creado en nuestros países se fueron para allá. Así que ellos, si quieren traer su dinero acá, a Norteamérica, y crear empleos acá, bueno, así debería de ser. Pero lo que a mí me interesa más que nada ahora es aprovechar de este momento ahora con el nuevo tratado para atraer las inversiones que se fueron hacia China en los últimos 30 años, relocalizarlas a Norteamérica, a Estados Unidos, a México. Y bueno, para eso se necesita un clima atractivo para la inversión aquí. Y eso yo, como amigo de México, yo les aconsejaría, sobre todo ahora con la crisis económica desatada por el COVID, que es un momento de dar la bienvenida a aquellos que quieren invertir dinero en su país, porque ellos traen dinero, traen empleos. Obviamente ustedes, cualquier país soberano, ponen las reglas del juego y después los inversionistas tienen que decidir si quieren seguir esas reglas o no, pero son cosas, yo creo que eso es un momento dorado para México para atraer la inversión, pero esta ventana no va a estar abierta por años y años. Yo creo que todos, México, Estados Unidos, Canadá, todos tenemos que aprovechar de esta ventana ahora para hacer lo que podamos para, pues, impulsar la relocalización de las empresas que se fueron hacia China y hacia otras partes del mundo a través de los años. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora un poco el tema es la parte de la visión del embajador con respecto a México. Desde su punto de vista, ¿qué políticas públicas creen que son necesarias mejorar en México? Y por acá tenemos otra pregunta con respecto a ¿cuál cree usted que es el mayor reto de México en el corto plazo, dado el entorno que hemos estado viviendo? Bueno, sabes, el rol de embajador es un rol interesante porque yo soy observador de México. Mi rol no es realmente decir cuáles políticas públicas ustedes deberían de seguir. Eso les toca a ustedes. Ustedes son un país democrático y soberano y yo como digo, como amigo y como socio comercial y vecino,
les digo que desde mi punto de vista es importante, ojalá cualquier política que ustedes escojan, pues impulsa la prosperidad de su pueblo y el bienestar. Pero mucha gente dice, señor embajador, usted tiene que impulsar esto, eso, otro. Realmente ese no es mi rol como embajador. Tengo un rol limitado y me parece importante reconocer y destacar ese punto. Pero diciendo también que, como dije antes, a nosotros no nos conviene que México sea un país próspero y seguro. Así que ojalá yo quisiera impulsar políticas que atraen la inversión. ¿La inversión qué es? La inversión, mucha gente todavía tiene una visión de la inversión extranjera como si fuera algo muy peligroso y la inversión es, yo tengo dinero, yo vivo en Estados Unidos, yo tengo dinero, yo busco oportunidades con mi dinero. Y si yo veo una idea, ustedes como empresarios eso lo entienden muy bien, que si alguien tiene una buena idea en México, México es un país muy rico, ustedes tienen muchos recursos naturales y humanos, y así, pero necesita también el capital para desarrollar su riqueza y aprovecharse y poder realmente llegar a la máxima capacidad. Bueno, pero yo, entonces como inversionista, si yo invierto mi dinero en México, eso ayuda a crear empleos en México. Como dije antes, el gobierno de México es el que pone las reglas del juego para la inversión y yo lo he dicho antes y lo diré otra vez ahora, que lo más importante es que una vez que hay inversión, no se puede ir después cambiando las reglas del juego. El gobierno puso las reglas y la gente decide invertir o no invertir bajo esas reglas. Pero lo peor que puede hacer un país es después decir, ahora cambiamos, eso le resultó una mejor inversión de lo que pensábamos, ahora le vamos a poner el doble de impuestos o le vamos a poner esto u otros. Eso no es justo, porque y si eso se hace, es una tentación, eso siempre es una tentación de todo gobierno, en todas partes del mundo, pero te va a ser mucho más difícil atraer inversión si tienes esa fama de estar cambiando las reglas a cada rato. Así que, mira, yo creo, eso del COVID es un reto tremendo, no solamente a nivel de salud, como dije antes, pero también a nivel económico. Y hemos tenido realmente un shock económico a nivel mundial que no se ha visto durante toda mi vida, por lo menos. Yo creo que realmente durante más de un siglo. Ahora más que nunca, yo creo, es importante de trabajar juntos, pues, para ver cómo podemos atraer inversión a nuestra región, cómo podemos reimpulsar la economía. Y eso no es nada fácil, reimpulsar la economía mientras todavía estamos en situación de pandemia, porque uno no puede vivir la vida absolutamente normalmente. Los turistas no pueden, no van a reaparecer de un momento para el otro. Y así que para mí el mayor reto ahora es el reto de salud y los efectos económicos de la pandemia, porque realmente si esos no los resolvemos bien, eso nos va a causar un montón de problemas en todas las otras áreas, en la seguridad y en la migración, en todas las áreas. Así que ojalá podamos ya todos de manera creativa encontrar maneras pues de volver a la actividad económica en más que podamos. Muchas gracias, señor embajador. Pues ahí estamos, pero bombardeados de preguntas. Una disculpa a todos, pero bueno, hay una pregunta.
todo gira alrededor de la preocupación, porque hay una preocupación y hay, yo creo que un poco también desconocimiento de esta parte de la entrada del TEMEC con respecto a las cuestiones laborales, ¿no? Se hablaba de auditores que iban a ser nombrados, ¿no? por el gobierno de Estados Unidos y el Departamento Laboral para que, y no hay una claridad en cuanto a su función, si cómo va a ser esa participación dentro de este nuevo TEMEC con la cuestión laboral mexicana, ¿no? No, mira, yo sé, eso es una preocupación. Déjenme subrayar otra vez. México es un país soberano como los Estados Unidos. Así que había gente que hablaba de inspectores y todo eso. Eso no es cierto. No es el tratado. Cada país se compromete a hacer ciertas cosas, como cualquier tratado. Ese es el propósito de un tratado, de cualquier contrato o acuerdo privado también. Tú dices, yo te doy esto, yo hago esto, tú haces eso. Bueno, así que obviamente ambos gobiernos tienen un interés en asegurarse que el otro gobierno cumpla lo que sus obligaciones bajo el tratado. México sí que, mira, es obvio, como dijimos hace un momento, esta reforma laboral que se hizo en México el año pasado es la ley doméstica de México, pero también ahora es parte de sus obligaciones internacionales bajo este tratado. Así que nosotros tenemos un interés en asegurarnos que pues se cumpla lo que prometió el gobierno mexicano. El gobierno mexicano, por ejemplo, si México se comprometió a ya implementar su nueva ley laboral y ya hay como toda una agenda, eso es bajo la legislación mexicana. Sus propios representantes escogieron hacer esto, decidieron hacer esto, y no es algo que nosotros se lo estamos imponiendo. Eso es la base de su propia legislación laboral, y después el tratado lo convirtió en obligación internacional. Así que, como cualquier agregado, yo tengo todo tipo de agregados en la embajada. Vamos a tener agregados que están apoyando, pues, más que nada, la implementación de estos acuerdos, de la nueva ley sindical, la nueva ley laboral, que va a ser un reto muy grande para México. Yo lo reconozco, sobre todo ahora en estos momentos de la pandemia. Pero es una parte muy importante porque para tener una relación de libre comercio, como dije antes, es importante que hayan por lo menos condiciones y reglas básicas alineadas en ambos países. Y no sería justo si que nosotros tuviéramos todo un sistema laboral que da derechos a los trabajadores y que eso es lo que impulsan a los sueldos hacia arriba. Y aquí en México no, porque eso no es una cancha nivelada. Todos van a venir aquí. Y tampoco yo creo que para México es un gran, digamos, proyecto de desarrollo ofrecer los salarios más bajos del mundo. Yo no creo que eso es una visión para el desarrollo muy positiva de ofrecer la mano de obra más barata, incluso de China o de India. Así que yo creo que aquí lo que todos tenemos que buscar son inversiones que crean empleos a buenos sueldos. Y ustedes lo saben muy bien. México tiene increíble capacidad humana. La capacitación universitaria aquí en México es increíble. En muchos lugares yo he visto, hay gran número de gente muy capacitada, como lo son ustedes allá, los universitarios allá en Celaya y en Guanajuato. Por eso yo creo que hay mucha inversión en su estado. Eso es muy importante, que hayan personas capacitadas. Pero creo que también yo creo que mucha gente, no sé, en nuestra relación es muy frustrante para mí, porque hay gente que siempre quiere decir, no, Estados Unidos nos está imponiendo esto, otro. Y creo que realmente hay que salir de esa narrativa ya muy vieja y decir, nosotros somos socios comerciales y todo lo que estamos haciendo es bajo acuerdos entre nuestros gobiernos. Y
la idea es realmente para nosotros, como dije, apoyar esos esfuerzos y no es una cosa que nosotros estamos aquí para, eh, para más que eso. Así que ojalá eso pueda cambiar porque me parece que nuestra integración ha avanzado mucho, pero creo que todavía a nivel psicológico seguimos con muchas de las narrativas del pasado. Y espero que eso, ahora en el siglo XXI, eso lo podamos cambiar, porque yo creo que va a ser muy difícil tener una relación sana y vibrante si seguimos con esas narrativas en nuestras cabezas. Gracias. Muchas gracias. Tengo una pregunta. De cara a las próximas décadas, ¿qué competencias o cualidades profesionales usted considera que deben de tener los jóvenes actualmente para poder ser exitosos en la vida? Creo que su visión, toda su experiencia, con toda la parte de su internacionalización, todo eso que nos compartía, ahorita como ha avanzado toda esta parte, ¿qué competencias usted cree que sean importantes para los jóvenes? Bueno, es una excelente pregunta. Mira, yo creo que siempre tenemos que hay que tener un ojo hacia el futuro, hacia dónde va la economía. Como acabo de decir, muchas de los... yo creo que la economía en el siglo XXI va a ir más y más hacia servicios digitales, hacia la tecnología. Esto no es nada nuevo que yo esté diciendo, pero yo creo que es importante que hayan personas ya... que hayan personas capacitadas en estos temas para el futuro, porque algunas de esas industrias manufactureras han sido muy importantes en el pasado. No estoy seguro, yo creo que, yo veo muy difícil que continúen así a 10, 20, 30 años en el futuro. Así que para mí eso es, yo quisiera no solamente atraer a inversiones manufactureras, pero también atraer a inversiones en el sector tecnológico, inversiones en servicios. Para mí, esas son las oportunidades. Para mí, nuestra economía es increíble. Yo creo que 1 de cada 3 trabajadores ya va al sector tecnológico. Y yo creo que esto solamente va a continuar. Gracias. Creo que ya se me acaba el tiempo, ¿eh? Me están llamando ya para otra llamada, pero déjeme destacar otra vez que ha sido un enorme placer. Disculpa que no he podido contestar todas las preguntas. Yo me hubiera quedado contento aquí charlando con ustedes durante varias horas y lamento que ya me están llamando para otras cosas. No, pues, señor embajador, pues agradecerle mucho esta apertura, este tiempo. Vamos a estar ahí, digo, tenemos mucho interés en fortalecer esta relación. Ojalá que cuando esté en Guanajuato próximamente podamos tener la oportunidad de saludarlo personalmente y pues agradecer a todo su equipo, a todo su staff, usted, toda la apertura y pues para la Universidad de Celaya, para la doctora Marta, es un honor haber tenido por aquí a usted. Y bueno, pues agradecerle sinceramente toda esta oportunidad. Gracias, Lalo. El placer es mío. Gracias, doctora, por la invitación. Y gracias a todos que se tomaron el tiempo para participar aquí hoy conmigo. Les agradezco mucho. Es un gran honor para mí y espero que podamos continuar este diálogo. Chao.